Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 112 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En estos tiempos en los que todo se ha reducido a una lucha constante entre bandos, a una polarización política y demás cosas, ¿no? Pues yo creo que es muy importante ir a las bases, ir al origen para entender las cosas mucho mejor y para comprender que la historia nunca es binaria, nunca es una lucha entre súper buenos y súper malos, entre blancos y negros, entre un punto A y un punto B, un nosotros contra ellos. En realidad, la historia es demasiado compleja y poliédrica como para reducirla a solo dos bandos cerrados, sino que en realidad la historia es más una gran escala de grises en la que ni unos eran tan malos ni otros eran tan buenos. Y bueno, precisamente hablando de uno de los colectivos más, digamos, demonizados, ¿no? Hoy en día, como es el colectivo de los musulmanes, pues he querido hacer este programa acerca del origen precisamente del Islam y de su profeta, Mahoma, para comprender un poco más el origen de esta religión que tanto ha condicionado la historia universal y que también está condicionando la historia del siglo XXI, para acercarnos un poco más a la realidad histórica de este grupo y entenderla, pues también desde sus orígenes. Y bueno, puestos a hacer un programa acerca sobre el origen del Islam y la creación, ¿no?, de esta religión por parte de Mahoma, hoy he tenido el placer de contar en este programa con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Carlos Martínez, doctor en historia medieval, especializado en Bizancio y sus relaciones con el mundo islámico. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Pues, encantado de estar esta tarde aquí con vosotros y nada, intentar colaborar para esclarecer un poco, poner los puntos sobre las IES, recolocar mejor las piezas sobre el tablero en un tema que es bastante desconocido, a fin de cuentas, por parte del gran público, ¿no? Un tema en el que la mayoría de las veces nos dejamos llevar por ideas preconcebidas y nos movemos en unos esquemas un tanto maniqueos que no se ajustan a eso que podemos considerar la realidad histórica. Mm, exacto. Y hablando de realidades históricas y ¿no?, de divulgación histórica del Islam, de su historia, tengo por aquí el libro que has publicado con la editorial Ático de los Libros, que se llama Un mar verde y púrpura, que no es exactamente sobre el origen del Islam, pero que tiene mucho que ver también con la temática que abordamos hoy, porque aborda el mundo de las relaciones entre Bizancio y el mundo islámico a lo largo del siglo IX, sobre todo en el área del Mediterráneo oriental. De qué tal, estás orgulloso, ¿no?, de tu hijo, por así decirlo. Sí, uno siempre tiene que estar orgulloso de su hijo y sobre todo cuando, en fin, es el fruto de un trabajo de años, ¿no? Entrar en el mundo mediterráneo, por regla general siempre se hace o bien desde una parte o bien se hace desde otra, o bien se cuenta desde la perspectiva del Islam o lo hacemos desde la perspectiva del occidente latino o del oriente griego, pero nunca se ha hecho una mezcla de de los tres, porque no es solamente, en fin, aunque los dos protagonistas, vamos a llamarlos de esa forma, sean Bizancio y Al-Ándalus, también se nos cuelan otros espacios que tienen un papel protagónico en esa lucha por la hegemonía del Mediterráneo en el siglo IX, como pudieron ser los francos, los carolingios en Francia
pudieron ser los territorios egipcios o la lucha que hubo en Italia, como también una de las piezas clave para el control de ese mar. Entonces, la dificultad estaba en eso, no en armonizar una serie de tradiciones textuales que nos permitieran sacar en claro una, una imagen lo más fidedigna posible de lo que sucedió en esos 50 años que son los que cubre este libro. No sé, más o menos sí, unos 50 años los que van entre 813 hasta más o menos el año 860, ¿no? Entre el momento en el que aparecen los andalusíes en Egipto y el momento en el que aparecen los normandos en el oriente mediterráneo, ¿no? En fin, no hago spoilers sobre, sobre, el final sobre el final del libro, sobre el contenido del libro. Y quizá lo más complicado de este tipo de libros, ¿no? De la divulgación histórica, sea encontrar el tono en el que redactar el trabajo, porque estamos acostumbrados al lenguaje árido tal, ¿no? De la literatura científica, académica, con las notas a pie de página y demás, y aquí había que prescindir de esa red de seguridad. Entonces, costó un poco encontrar el tono, y encontrar el tono pues supuso eso, ¿no? Sentarse a leer otros ensayos, sobre todo de finales del 19, comienzos del 20, donde estaba mucho más asentada esa idea de la historia para el gran público, que no ahora en la actualidad, ¿no? Y siempre también tirando de esa escuela de divulgadores, ensayistas anglosajones y sobre todo también la francesa. Sí, yo creo que es un deber pendiente que tienen muchos académicos el aprender, ¿no? A hacer divulgación Mm, a gran escala y para llegar al máximo público posible. mm, Y por eso te agradezco, ¿no? También esto, ¿no? Esta participación en el podcast, porque al fin y al cabo así ayudamos a divulgar la historia, no solo la del libro, sino la que nos ha traído hoy aquí. Y precisamente para empezar, yo quería preguntarte acerca del contexto histórico en el que nos vamos a mover en esta vida de Mahoma y mm, sus primeros sucesores, herederos, porque mm, quería preguntarte, pues eso, cómo se encontraba Arabia a principios del siglo VII o finales del siglo VI, en ese contexto inmediatamente antes de que empiece la revolución islámica. mm. Es es un contexto bastante interesante. Una de las cuestiones que sí quiero plantear desde el principio es intentar romper con ese falso mito de que la península arábiga estaba completamente desconectada de los grandes movimientos políticos, económicos, sociales, etcétera, que se estaban dando en el Oriente Mediterráneo, el Oriente Próximo. Arabia, lo que hoy conocemos como península arábiga, era un teatro de una especie de guerra fría que existió entre la Persia sasánida y el Imperio bizantino, entre las dos grandes potencias hegemónicas del momento. Más o menos la tradición nos dice que Mahoma nace en torno al año 570. 570 es el año, o lo conocen como el año del elefante, el año en el que una expedición que sale desde el Yemen intenta tomar la Meca. Hasta ahí vale, ¿no? Sería un episodio más de esa Arabia preislámica. Pero lo interesante aquí es que quienes estaban en el Yemen en ese momento eran los etíopes. El Yemen en ese momento era una colonia del reino de Aksum, un antiguo reino que estaba ubicado en lo que hoy sería Etiopía, justo controlando
el estrecho que hay entre la península arábiga y el cuerno de África. Y este reino de Axum, este reino de Etiopía, era un reino vasallo de Bizancio. Eran aliados de los bizantinos. Y lo que se está viendo aquí es una lucha entre Bizancio y la Persia sasánida por medio de sus aliados territoriales. Para entendernos, sería como hicieron los Estados Unidos y la Unión Soviética durante los años 60 en diversas partes del mundo. No sé que, en fin, las analogías pueden ser un poco complicadas de trasladar eh, al 100%, pero nos pueden servir un poco como marco. Entonces, estaríamos en ese momento de lucha por una región que a fin de cuentas es estratégica, porque a través de ahí vienen una serie de productos de lujo y sobre todo es también lo mismo que hoy, es el control de una ruta marítima, de una ruta comercial que es fundamental. Porque por un lado esa zona la controla Bizancio, el estrecho de Hormuz, lo mismo que hoy, lo sigue controlando Persia. Entonces, claro, en el momento en el que la Persia sasánida controlara esos dos estrechos, Bizancio por fuerza salía de ahí. Que es lo que va a suceder en el año 572 cuando se inicia la conquista sasánida del Yemen. Se van a crear como dos esferas de influencia. Una esfera de influencia sasánida en el sur de la península arábiga y una esfera de influencia bizantina en la zona del Hijaz, que es la zona donde está Medina, la Meca, tal, la orilla occidental de la península arábiga, que va a seguir, que va a mantener los lazos de unión con Aksum, con el reino de Etiopía. Entonces, como digo, va a ser como las dos Coreas, nos podría servir la analogía, una parte controlada por los sasánidas, otra parte controlada por los bizantinos. Y no van a dejar de tener ciertos choques, ciertas tensiones. Sobre todo cuando comencemos el siglo VII, que es el momento en el que estalla la última gran guerra romano-persa de la antigüedad tardía, del periodo proto-bizantino, vamos a llamarlo. Vamos a intentar colocar, vamos a intentar plantear una nueva periodización, ¿no? Vamos a hablar ahora del momento del periodo proto-bizantino. Que justo en ese momento, justo en los inicios del siglo VII, en Bizancio hay algo que se rompe. Por primera vez vamos a tener un golpe de Estado sangriento que triunfa. Cuando Focas llega en otoño del año 602 al poder, lo hace cabalgando una revolución, una especie de revolución social. Porque él es un centurión del ejército, es el gran general. No podemos pensar en Focas como si fuera Belisario Narcés, que encabeza un motín de las tropas danubianas que consigue destronar a Mauricio. Y ese es el casus belli. Esa va a ser la excusa que la Persia de Corroes II, un Corroes II que además le debía el trono a Mauricio, que la tradición islámica dice que Corroes se casa con una de las hijas de Mauricio, y que eso es lo que hace que la Persia sasánida, que Tesifonte declare la guerra a Constantinopla, que Corroes II a, quiera vengar a su benefactor, quiera vengar a Mauricio. Consideran a Focas un usurpador, lo mismo que lo va a considerar el resto de la tradición bizantina, de la tradición romano oriental. Entonces, claro, comienza la gran guerra, y ese es el momento en el que Mahoma, por ejemplo, está subiendo con las caravanas hasta Siria, Palestina. No cuenta la tradición que él es el que se encarga de los negocios de la viuda Jadilla, ¿no? Que es el que lleva las caravanelas, en que cabeza esas legaciones comerciales. Él entra
pues él está comerciando con una Siria-Palestina que está en guerra. Una Siria-Palestina que es escenario de enfrentamiento entre las tropas bizantinas y las tropas persas. Él va a estar en un territorio que por primera vez en 1000 años ha dejado de formar parte del Imperio Romano. También se produce ahí un cambio importante. Entonces es como, en estos momentos es como que todo lo que era sólido se viene abajo. Se está creando un nuevo orden mundial, para que nos entendamos. Ese sería el contexto en el que surge el Islam. Además es muy curioso porque aquí tenemos un año clave, el año 610. El año 610, octubre de 610, es el momento en el que Heraclio toma el poder también, en otro golpe de Estado sangriento que acaba con la ejecución pública, además una ejecución ritual del usurpador Focas. Pero es que 610 es también el año en el que comienza la predicación de Mahoma. Es el momento en el que el arcángel Gabriel desciende y le dice a Mahoma: Ekra, recita, aquí lo tienes, tal. Ahí ya tenía la primera revelación. Pero también es curioso porque 610 es el año de la batalla de Dukar, en la que un ejército árabe derrota a los sasánidas. Porque otra cosa que no podemos olvidar, no, los árabes no son solo los que están, en estos momentos no son solo los que están en la península arábiga, sino que también hay confederaciones tribales, la que hoy es Siria-Palestina y lo que hoy sería Irak, ¿no? En torno a la ciudad de Hira, ¿no? Y son dos grandes confederaciones que llevan enfrentadas todo el siglo VI. La confederación que está sentada en Siria-Palestina, la confederación de los gasaníes, es una confederación cristiana que ha adoptado el cristianismo monofisita, que en un momento determinado en el que tiene dos líderes fuertes, como fueron Al-Hariz y Al-Mundir, padre e hijo, el Areta y el Amundaro de las fuentes bizantinas, intentan crear una especie de reino árabe semi-independiente dentro de Bizancio. En torno al año 580, Al-Mundir va a protagonizar una gran revuelta árabe dentro de Bizancio como consecuencia también del malestar que ha ocasionado el poder árabe sobre las élites siriacas. Entonces, claro, tras esa gran rebelión, Mauricio decide acabar con el proto-reino gasaní y lo divide en distintas filarquías. Lo divide en distintas circunscripciones, con el objetivo de acabar con el poder que esos filarcas habían amasado. En el otro lado, los lamíes, los Banu Laham, sí han creado como una especie de estado tapón entre el Imperio Bizantino y la Persia sasánida. Buena parte de la poesía preislámica que se ha conservado, las famosas 10 Mu'allaqat, proceden de aquí. Ellos son los que, por medio de esa poesía, es por la que entran los valores caballerescos propios de la Persia sasánida en el mundo árabe. Prototipo del caballero árabe que vamos a leer en las crónicas a partir del siglo X, prototipo de caballero árabe que va a reflejar la literatura árabe clásica, procede del mundo sasánida filtrado por los lamíes. Estos lamíes van a ser durante mucho tiempo paganos, además un paganismo militante, con sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un punto en el que se van a convertir, al comienzo del siglo VII, se van a convertir al cristianismo. Y si los gasaníes eran monofisitas, estos van a ser cristianos nestorianos, cristianos de la iglesia oriental, ¿no? Que eso también daría para otra intervención, ¿no? Es algo bastante largo de explicar. La cuestión es que hacen bandera de las versiones del cristianismo que
de las que se apoderan, ¿no? De las que sí, en las que militan, ¿no? Cristianismo en el que militan. Pero tampoco van a estar exentos de problemas con el poder central sasánida en este caso, porque van a ver en el rey, en el último rey Lagmí, el Muhammad III, Corré II va a haber un enemigo, entonces también lo va a mandar a ejecutar. Es bastante interesante. Es también lo que va a dar pie a esa batalla de Dúcar a la que me refería. Mm. Y has mencionado a Mahoma, nuestro protagonista, a lo largo de esta intervención, y yo te quería preguntar qué sabemos, digamos, más o menos a ciencia cierta de su vida, ¿no? De su vida, de su paso por el mundo, porque claro, lo que pasa muchas veces con estas grandes figuras históricas, sobre todo las vinculadas a la religión o a la política, ¿no? Es que pues se idealiza o se manipula su relato histórico, su vida, para que se ajuste al discurso que se pretende dar, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con la vida de Jesús, ¿no? De Jesús, el fundador del cristianismo, que lo poco que sabemos de su vida, pues también, ¿no? Seguramente hay que diferenciar muy bien entre el Jesús que aparece en la Biblia y el Jesús histórico, que son dos personas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, este caso es similar, que sabemos a ciencia cierta del Mahoma histórico. ¿Se parece o es muy diferente al Mahoma del Corán? Vamos a ver. Lo que sabemos, una de las ventajas que podemos tener a la hora de analizar el Islam como fenómeno histórico es que su génesis la tenemos documentada por varias fuentes y además por varias tradiciones textuales, ¿no? Tenemos, por un lado, las fuentes de la tradición siríaca. Y aquí tenemos una fuente tempranísima del año 636, que es sobre la destrucción de Siria por los árabes. Aquí ya te habla, por ejemplo, de los árabes de Mahoma, te lo está singularizando, árabes de Mahoma, y te está haciendo una comparación entre Mahoma y el profeta Elías. Aquí los sirios del año 636 entendían a Mahoma como un profeta equiparable a Elías. Claro, cuando se hace eso, lo que nos está diciendo es que Mahoma estaba anunciando la venida de un Mesías, que a fin de cuentas es lo que hace el profeta Elías. De hecho, Elías, en la tradición judeocristiana, lo que nos dice es que es alguien que lo arrebata Dios al cielo, es de los que suben vivos al cielo. Como va a suceder también con Mahoma, de aquella forma, con el viaje que hace desde lo que hoy es la mezquita de la Roca hasta el cielo. Otra cuestión que nos plantea este texto es el sitio en el que se encuentra. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde o se encuentra en una copia del Evangelio de Mateo, donde también tenemos un pasaje en el que se anuncia la, el fin de los días, la parusía, etc. ¿No? Dice que es donde Jesús dice que después de mí veréis, cuando yo me vaya, veréis el fin no pasará una generación sin que veáis el fin de los tiempos. Entonces, esa primera imagen que tenemos de Mahoma está muy mediatizado por el ambiente apocalíptico que había en el siglo VII. Quizás la biografía más completa, o la primera biografía más completa de Mahoma, se la debemos a un obispo armenio que escribe en torno al año 680, más o menos, ¿no? Del obispo Seveo. Y aquí él nos dice, por ejemplo, que Mahoma era un mercader. Es lo único que sabemos. Era un árabe, era un mercader que predica una nueva doctrina y nos habla
por ejemplo, del paraíso, no habla del tema de la poligamia, que son las cosas que más les chocan a ellos. Incluso además es muy interesante este texto de Sebeo porque se convierte en una analogía de la conquista de Tierra Santa por parte de los judíos que han salido de Egipto. El texto que compone Sebeo se parece muy mucho al texto que podemos leer en el libro de Josué, porque estamos ante una nueva conquista de Tierra Santa por parte de un pueblo que viene del desierto, y esto lo que ya nos está anunciando son las conexiones en sus orígenes entre Islam y judaísmo. Para muchos Mahoma no era más que un rabino. Estos serían como los textos fuera de la tradición islámica, los primeros textos que tenemos, los primeros textos que nos permiten eh, esbozar cuáles fueron las primeras visiones acerca del Islam que tuvieron las comunidades cristianas de Siria Palestina. ¿No? Eso habría que añadirle también la de Juan Bar Pencalle, que también este sería un sijaco de la zona de Irak, pertenecería a esa iglesia nestoriana. Entonces, con eso conformaríamos como las las tres grandes tradiciones que tenemos en el Oriente Medio, ¿no? La armenia, la siriaca y la nestoriana. Luego también tenemos que añadirle la egipcia, la costa, la que representa a Juan de Niquio, por ejemplo. Pero claro, aquí tenemos problemas, porque Juan de Niquio se nos ha conservado con una transmisión del texto un poco extraña. Se supone que el original era griego, que se traduce al copto, que se traduce al árabe, que se traduce al etíope, que es el texto que nos ha llegado a nosotros, el texto etíope del siglo XVIII. Y hay algunos puntos que nos dice que probablemente fue remodelado el texto, obvio, en esas varias traducciones. Entonces serían como, ya te digo, las cuatro grandes tradiciones textuales que nos están informando acerca de la figura de Mahoma. Y luego ya, dentro de la tradición islámica, el texto más importante es la Sira Rasulullah, la vida del enviado de Dios, la vida del apóstol de Dios, que escribe Ben Ishaq. Claro, este hombre escribe a mediados del siglo VIII, pero no se nos ha conservado el texto original de Ibn Ishaq, sino que lo hemos podido ir reconstruyendo a través de otra obra posterior, la de Ibn Hisham. Entonces, claro, es un texto que nos ha llegado también de segunda mano. Pero claro, el texto de Ibn Ishaq, la importancia que tiene es precisamente esa, ¿no? La de ser el primer texto acerca de la vida de Mahoma que se escribe en el medio islámico, que se escribe justo en el momento en el que se produce la revolución abbasí. Y claro, el Mahoma que aparece aquí, en muchos aspectos, puede chocar con la imagen que luego se va a dar de Mahoma en la tradición islámica más pura. Hay algunos pasajes en los que el profeta no sale demasiado bien parado, para entenderlo. Hay veces que se lo presenta de una forma demasiado humana para lo que se supone debe ser el enviado de Dios. Pero no deja de ser eso uno de los textos canónicos dentro de la sunna, dentro de lo que sería de que llamarlo Islam ortodoxo es un poco pasarse de rosca, pero sí sería, ¿no?, lo que la mayoría de los musulmanes aceptan como parte de la tradición canónica de la religión, ¿no? Estaría la sunna estaría el hadith, estaría el hadith, el Corán, estaría también la sira Rasulullah como parte de ese canon escritural del Islam. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, más o menos, porque estábamos hablando de las fuentes, por ejemplo, yo estaba pensando en el cristianismo,
¿no? Que por ejemplo para conocer a Jesús, mucha gente, ¿no? Te cita el famoso testimonio flaviano, Ujú. pero sabemos, ¿no? Que ese testimonio flaviano de Flavio Josefo, pues no hay Sí, que sí. tomarlo a pie juntilla, porque muy probablemente Además, esté fíjate, manipulado con el paso del tiempo. fíjate porque incluso eso, lo del testimonio flaviano, nos lleva también a esta época. Nos lleva también al medio árabe cristiano. Porque, claro, el testimonio flaviano es ese fragmento que recoge Flavio Josefo en su obra, si mal no recuerdo, Antigüedades Judías. Sí, Bien, hay un texto árabe cristiano, el de Agapio de Menbij, el obispo de Heliópolis, de la antigua Heliópolis, como digo, escribe en árabe y ahí tenemos cuál fue realmente el texto de Flavio Josefo. Él lo copia, este árabe cristiano del siglo X copia la obra original de Flavio Josefo, la traduce al árabe y la inserta dentro de su historia universal. Gracias a ese testimonio de Agapio sabemos que lo que la tradición cristiana ha conservado de las antigüedades judías de Flavio Josefo es una falsificación o es una modificación. Porque, claro, esos cristianos, esos árabes cristianos, en cierto modo han conservado la tradición clásica y se la han pasado al Islam, que es lo pues sí, interesante de esto. sí, sí, muy curioso. Y ahora quería preguntarte, cambiando un poco de tema, ¿no? Porque en la vida de Mahoma y en esta fundación del Islam como religión, tenemos varias fechas que son súper claves. Una de ellas Uh-huh, es el año 622, porque fue la fecha uh-huh, de la Égira o emigración de los seguidores de Mahoma desde la Meca a Medina, que no solo marca pues, esa emigración, sino que justo en este año es cuando se inicia el calendario islámico. Por eso, ¿no? El calendario islámico tiene 622 años menos, ¿no? que uh-huh. el año en el que estamos nosotros, porque precisamente inician su calendario aquí. Entonces, háblanos un poco acerca de cómo fue esta égira, esta emigración de los seguidores de Uh-huh. Mahoma y por qué justamente se inicia el calendario en este año. Fíjate, hablamos siempre, ¿no?, de la gira del año 622. Como es un punto clave, es un punto de inflexión en la vida o en la predicación de Mahoma. Sin embargo, yo prefiero remarcar otra égida, la de 615. Mm. A todos nos suena la novela de Salman Rushdie, Los versos satánicos, ¿verdad? Ah, sí, esta es la que fue Bien, perseguida, ¿no? En claro, Estados Unidos, creo. claro. Fíjate, la abrogación o no de esos de esas leyes del Corán, de esos versículos del Corán, fue lo que marcó esa primera escisión dentro de la comunidad musulmana, dentro de la primigenia comunidad islámica. 615 hay un grupo de musulmanes primitivos que salen de la Meca, pero no van a Medina, se van a Aksum, se van a Etiopía. Y es muy interesante porque aquí lo que nos está demostrando es que todavía, en ese momento, 615, los lazos de unión entre las dos orillas del Mar Rojo estaba vigente. Nos está dando testimonio de que, en cierto sentido, la Meca podía seguir funcionando como una suerte de protectorado de los etíopes. De hecho, hay presencia etíope en la Meca. Eso también nos conecta o nos explica por qué hay muchos elementos del cristianismo en el Islam. Elementos del cristianismo que no son la mayoría de las veces procedentes del cristianismo de Siria, Palestina. Eso explica también el por qué
una parte de las palabras que contiene el Corán son de origen etíope. Entonces, claro, en esa égira de 615 es también un momento embrionario del Islam. Es fundamental para entender la, la conformación de ese monoteísmo. Obviamente, claro, la más importante es la de 622 porque es la que protagoniza el propio Mahoma. Es una marcha hacia una ciudad de mayoría judía. Y además en un momento bastante interesante. Porque, por lo que podemos leer en la biografía de Mahoma, en la Sira Rasul Allah, estaban a punto de nombrar a un rey en Medina cuando entra Mahoma. Cuando entra Mahoma y entran los muhajirun, cuando entran los emigrados con él, lo hacen en un momento de tensión, de guerra civil dentro de Medina. Hay que pensar el Hijaz como una constelación de ciudades-estados que en algunos momentos determinados se coaligan, eh, pero poco más. Viven como una especie de vida autónoma, ¿no? Serían como las polis griegas, salvando todas las distancias. Y en el momento en el que nos encontramos ese, ¿no? En el momento en el que se va a sentar un rey judío en Medina. Y el papel que tiene Mahoma en ese momento es el de juez. Va a convertir Medina en una especie de hierocracia, en un gobierno sacerdotal dentro de Medina. De hecho, en el Corán distinguimos entre las suras de la Meca y las suras de Medina. Las suras de Medina son las que tienen un contenido tienen un contenido legislativo. Las suras que se revelan durante la estancia de Mahoma en Medina, durante los años que él va a estar en Medina, es el desarrollo legislativo del Islam. Porque en el cristianismo tenemos como dos figuras, ¿no? Estaría Jesucristo como el fundador religioso del cristianismo, pero luego estaría la figura de Constantino como el emperador cristiano, el que crea una legislación pura y dura cristiana, etcétera. Aquí en el Islam, no, en el Islam las figuras de Jesucristo y las figuras de Constantino están unidas en Mahoma. Mahoma es un producto típico y tópico del medio en el que vive, que es el del profeta guerrero. Ese líder carismático que se pone al frente de la tribu, que interpreta la voluntad de los dioses o del Dios único y que lo guía lo guía al campo de batalla. Aquí sucede igual. Lo que sucede aquí, o la principal diferencia que hay, es que Mahoma tiene que crear una tribu sui generis, que es la Umma, el grupo de los creyentes, el grupo de los que le son fieles a su predicación. Entonces, claro, eso es lo que le va a dar una dimensión distinta. Pero fíjate que al final lo que hace cuando, cuando se lucha en Badr, en el año 624, la gran victoria de Mahoma, o cuando se lucha en Uhud, el año 625, la gran derrota de Mahoma, cuando se lanzan las primeras campañas contra Bizancio, como puede ser la batalla de Muta, que es una derrota también para los árabes, se está comportando como eso, ¿no? Como el profeta de los últimos días. Porque lo que estamos viendo en esto, o lo que se está creando en Medina, es la comunidad de los últimos días. Ellos están convencidos de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y Mahoma por eso es el sello de los profetas. Después de él no puede venir nadie más porque después de él va a venir el Mahdi, el Mesías. Y es lo que se crea cuando leemos esos pasajes medineses, lo que nos está dando, la sensación que nos da es la creación de un reino escatológico, del reino apocalíptico, del después de mí no va a venir nada más.
Por eso esto la lucha por convertir también a los mequenses a esa nueva predicación, porque estamos en los últimos días. Pero no es solamente los árabes, no estamos convencidos en todo el Oriente Mediterráneo, estamos convencidos de que el fin del mundo va a llegar, que estamos viendo los últimos compases. Claro, 622 también es importante por otra cuestión. Si antes veíamos que 610 era el momento en el que Heraclio sube al trono y Mahoma comienza su predicación, 622 es el momento en el que Mahoma hace su égira, pero es también el momento en el que Heraclio comienza la reconquista del Oriente. Comienzan las campañas para recuperar Siria-Palestina de manos de los persas. Cuando comienza esa serie de campañas para atacar a Corroes II en su propio territorio y obligarlo a evacuar esas tierras. Hay una cierta importante concomitancia entre la vida de Heraclio y la vida de Mahoma. No en vano, la tradición islámica va a considerar a Heraclio un Cristo musulmán. Para ellos, Heraclio era musulmán en secreto. Los emisarios, luego también uno de los episodios de la vida de Mahoma en Medina es el envío de distintas cartas eh, a los distintos gobernantes del mundo civilizado en esa época. Corrés II se burla de los emisarios de Mahoma, prácticamente los corre a gorrazos, amenazándolos de muerte. El imperio sasánida va a caer. Mahoma envía otro emisario al rey gasaní, a Areta al-Hariz. Curiosamente, es un rey que ya está muerto. Al-Hariz ibn Abi Sham, que es el nombre de este rey, había muerto justo en el año en que él nace. Pero claro, hay que justificar el porqué de la lucha entre la resistencia que van a poner los árabes musulmanes frente a los árabes monofisitas. ¿Por qué van a luchar esas dos facciones? Por el rechazo de esa carta a Mahoma. Y el único que parece que sí que hace caso a lo que dice, al mensaje de Mahoma es Heraclio. Por eso Bizancio va a resistir. Porque después de todo, en fin, tampoco han dicho que no, un no tajante a la nueva religión que está predicando, a la nueva doctrina que está predicando Mahoma. Entonces también una forma en el siglo X de explicar por qué unos imperios cayeron, otros imperios resistieron y hubo luchas entre los árabes. Y eso se sucede durante la época de Medina. Y después, otra fecha clave, ¿no? en esta etapa fundacional del Islam es el año más concretamente, el año 630, creo, porque fue ahí cuando se produce la entrada de Mahoma a la Meca. Quizás puedas hablarnos un poco más acerca de este año fundamental y cómo fue esa entrada de Mahoma a la Meca. Vamos a seguir con esta especie de vida paralela, Mahoma-Heraclio. 630 acaba de decir, Mahoma entra en la Meca. 630 es el año en el que Heraclio, después de firmar con la paz con los persas, devuelve las reliquias que los persas habían robado a Jerusalén. Heraclio hace una entrada triunfal en Jerusalén, Mahoma hace una entrada triunfal en la Meca. Es como la conclusión de dos grandes proyectos. Es como la fecha que va a marcar la culminación de dos cosmovisiones. La entrada de Mahoma en la Meca supone, en principio, el triunfo de su predicación, el triunfo de su doctrina frente a la monolatría de los mequenses.
es la imposición de la hierocracia también en la Meca. Fíjate que aquí es bastante curioso, porque aquí vamos a empezar a ver cómo va a haber o va a surgir dos tipos de musulmanes, ¿no? Los patas viejas, los que hicieron la égira, los muhajirún, los que acompañan a Mahoma desde el principio, pero ahora también los nuevos musulmanes, los que se convierten a raíz de la entrada en la Meca, de la victoria final de Mahoma. Y eso va a generar tensiones dentro de la umma, dentro de la comunidad. Porque, por ejemplo, en 630 los que van a entrar a Redil van a ser los futuros, los omeyas, los que al final van a constituir la primera dinastía del Islam. Los Abu Sufyan, que habían sido los principales antagonistas de Mahoma, Hind bin Utbah, por ejemplo, la madre del futuro califa de Muawiyah, que es como la gran antagonista de Mahoma, van a estar ahora de su lado. 630 es el momento en el que va a comenzar la expansión del Islam por el resto de la península arábiga. Porque no nos olvidemos de una cosa, Mahoma no unifica la península arábiga. Mahoma lo que hace es unificar, cierto modo, el Hijaz, pero no hay una unificación del resto de las tribus. De hecho, las guerras de Rita, una parte van a tener como objetivo acabar con los profetas y las profetisas que existían en paralelo a Mahoma. Mahoma no fue el único profeta. Fue el que acabó triunfando, sí, pero no fue el único profeta que existió en la Arabia de esos momentos. Entonces, claro, es el momento en el que Mahoma va a comenzar esas campañas para para la unificación real de toda la península arábiga. Entonces, claro, es el momento en el que se van a empezar a poner los primeros ladrillos, adobes, para la construcción del primer estado islámico, de lo que sería un primer califato. Bueno, en este momento no podemos hablar de califato, pero sí el reino del profeta. También como preparación para la venida del juicio final, el momento del fin de los tiempos, el apocalipsis. Entonces, claro, es clave en ese sentido porque, o la entrada en la Meca es clave por eso, ¿no? Porque va a dar comienzo a la creación de una aristocracia árabe guerrera sobre la que se va a sustentar el esfuerzo de guerra durante las campañas de conquista en los años siguientes. Por ejemplo, 630 va a ser el año del inicio de la conquista islámica de Yemen. Ese Yemen que era una provincia del imperio sasánida, en 630 seguía siendo parte del imperio sasánida, pero claro, ya una colonia olvidada por parte de Ctesifonte en medio de las turbulencias existentes después de la derrota militar. Lo digo, es el momento en el que el Islam va a empezar a cristalizar como un estado territorial. Esto, no sé si estaré muy acertado en el comentario que voy a hacer, pero escuchándote me ha recordado un poco, o sea, he visto paralelismos con la vida de Jesús, porque al fin y al cabo, o sea, Jesús, digamos que no fundó, entre comillas, el cristianismo. O sea, el cristianismo No. se fundó gracias a sus apóstoles, ¿no? Y seguidores que lo fundaron tras su muerte, tras la muerte de Jesús, ¿no? En base a la creencia de que había resucitado. Pues Uh-huh. me recordó un poco porque en el sentido de que Mahoma, entre comillas, pues eso, entre comillas, no fundó el Islam, sino que se fundó gracias al trabajo que hicieron sus seguidores, como tú decías, de unificación y de extensión de esa nueva religión por toda Arabia y después
el resto del Mediterráneo y demás. Fíjate que no solamente que no esté equivocado, sino que esa reflexión que acabas de hacer me da pie para otra cuestión. Vengo ya hablando hace un rato de la Sira Rasul Allah. Para entendernos, este libro sería como el Evangelio. De hecho, está montado como si fuera un Evangelio. Hay una primera parte que es la infancia, hay otra parte que es la predicación y hay otra parte que es la muerte de Mahoma. Y es muy interesante porque, por ejemplo, recoge Ibn Ishaq, recoge que en el momento del nacimiento de Mahoma se ve una estrella en el cielo. ¿A qué nos recuerda eso? Claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando él se pone a escribir la vida de Mahoma, ya hay ciertos cristianos en el medio sirio-palestino, en el medio iraquí, en el medio egipcio, que están diciendo, vale, Mahoma es un simple hombre. Mahoma no se puede comparar con Jesús, porque Jesús tal tenía, eh, hacía milagros, había pruebas que denotaban, sí, pruebas de su divinidad. Había acciones que probaban su divinidad. Mahoma, ¿cómo podía probar su... ¿Qué pruebas de legitimidad podía dar? ¿Qué pruebas de legitimidad divina, de que estaba cumpliendo con designios divinos, podía dar? Y en ese contexto es cuando se escribe la Sira Rasulallah. Hay que dar pruebas de la veracidad de Mahoma como profeta, porque hay que contestar a quienes están poniendo eso en duda. Entonces, en muchos sentidos, eh, la figura de Mahoma y la figura de Jesucristo también se buscan ciertas concomitancias. Mahoma, lo mismo que Cristo, manda también a sus profetas, manda también a sus apóstoles. Hay fuentes islámicas, la misma, esa fuente a la que me refería, la de 636, habla también del envío de profetas armados a la zona de Siria-Palestina. ¿Qué nos está diciendo eso? A fin de cuentas, ¿qué son los mensajeros que envían con las distintas cartas a los distintos monarcas? Los apóstoles. Mahoma también tiene sus apóstoles. Vale que él no hace milagros como puede hacer Jesucristo, porque existe cierta reticencia por parte de los tradicionistas islámicos posteriores. Pero hay pruebas que están diciendo el famoso viaje de Mahoma al cielo lo hace de la mano de Abraham. Más pruebas que eso, ¿queremos? Es bastante interesante el comentario que hacías porque nos permite precisamente eso. Nos permite ver cómo, o nos permite ver la genealogía del Islam en paralelo a la del cristianismo. Y claro, otra cuestión que tampoco se nos puede olvidar. Bizancio en ningún momento ve al Islam como una religión diferente. Para los bizantinos hasta el siglo XV, el Islam es considerado como una herejía del cristianismo. No es una religión autónoma. Durante toda la Edad Media, hasta el final, el Islam forma parte tiene un... Sí, se imbrica con el cristianismo, no es algo diferente. Lo ven como eso, como una herejía. El Islam no es un enemigo religioso para los bizantinos, es un enemigo político, etcétera, pero no es un enemigo religioso. ¿De acuerdo? Entonces, claro, son esas cuestiones que establecen una relación en cierto tipo sui generis entre Bizancio y los distintos califatos, que permiten que el emperador bizantino vea al califa como a un igual. Muy interesante. Esto último no tenía ni idea, la verdad. Y es muy interesante conocerlo. Y ahora, para ir acercándonos al final de este programa, yo te quería, primero, ¿no? Ya que estamos mencionando el tema de las similitudes, ¿no? Un poco entre la etapa inicial del cristianismo y la etapa inicial del Islam, pues también supongo que habrá una similitud en la confección de sus libros sagrados.
entre la confección de la Biblia y Mm, la confección del Corán. ¿Cómo fue esta recopilación de historias que después van a formar el Corán? mm. Mira, aquí podemos acogernos a lo que dice la tradición islámica, es decir, que Uthman, el tercero de los califas Rashidun, de los califas bien guiados, los inmediatos sucesores de Mahoma, lleva a cabo, y es algo que históricamente no se sostiene. Y otra sería, en fin, esas investigaciones que hemos estado llevando a cabo acerca de la formación del Islam, y hablo en primera persona del plural, porque es una tradición historiográfica a la que yo también me ascribo. Y eso es lo que nos permite, o lo que nos ha permitido esbozar, es que el Islam como religión va a cristalizar en el siglo X. Es en el contexto del califato abasí donde el Islam nace como religión. Es en el momento en el que, sí, antes había escritos y demás, pero no vamos a contar con un Corán canónico hasta ese momento. Es el momento en el que se van fijando las distintas tradiciones, en las que se va perfilando la figura de Mahoma como califa, perdón, como profeta, en la que los califas Rashidun también se van perfilando como arquetipo. Claro, aquí una de las figuras más interesantes del periodo es la del califa Omar ibn Khattab, que sería el tercero de los califas Rashidun, de los califas bien guiados. Y este personaje lo llamaban el Furcán, que era como el elegido. En buena medida, lo que nos está dando a entender es que si Mahoma era el precursor dentro en esa lógica apocalíptica, Omar debía ser el Mesías. De hecho, es una de las imágenes más impactantes. El momento en que se produce la conquista de Jerusalén, en el año 634. Entra Omar, lo que hoy es la explanada de las mezquitas, la zona donde estaban los santos lugares. Aparece vestido con una piel de camello y se presenta delante del patriarca, de Sofronio. En ese momento la tradición cristiana oriental te dice que es la profanación del lugar sagrado. Pero para los musulmanes lo que se nos está presentando es un profeta, un eremita, como si fuera Juan Bautista, que también es otra de las figuras clave dentro del cristianismo. Omar es el que lleva todo el peso de la conquista. Omar es el que al final se encarga de la unificación real de la península arábiga después de la guerra de Rida, la guerra de apostasía. Yo creo que Omar es la figura clave de ese primer Islam. Pero claro, cuando eso se reescribe en el siglo X, la figura de Omar se nos diluye. Entonces, claro, la clave está en eso, ¿no? En que el Islam al final es la religión de los abasíes. Porque durante la época omeya vemos más como una amalgama, una nebulosa. Pero ya no, ya con la época, cuando ya empiezan a desarrollarse lo que sería la época exegética del Islam, lo tenemos es ese siglo X, cuando aparecen los ulemas, aparecen los Ahl al-Kalam frente a los Ahl al-Hadith, ¿no? La gente de la tradición, los estudiosos de la tradición, frente a los sabios laicos, vamos a llamarlo. Entonces es ahí donde va, como digo, es ahí donde cristaliza el Islam como religión, donde se crea el canon escritural. Pues lo primero que tendríamos, los primeros Coranes eh, estarían compuestos por las suras que tenían un mayor componente apocalíptico. Esas serían las primeras. La sura de la vaca, la segunda, que es como la gran sura legislativa por excelencia,
vendría después. Se configuraría después. De hecho, la tradición cristiana, la tradición cristiana oriental, siriaca, eh, tiene una eh, tiene una historia bastante curiosa de cómo se crea esa sura de la vaca, ¿no? El responsable sería Sergio Bajira, que le mandaba a Mahoma las páginas escritas colgadas de los cuernos de una vaca, y ahí tendríamos el primer Corán, ¿no? De hecho, lo dicen de esa forma, ¿no? Ahí tendríamos el primer Corán. Habría que distinguir dos tipos de Coranes, ¿no? Uno legislativo y otro más puramente teológico, apocalíptico, como decía antes. Que luego en el siglo X, de la mano de los sabios, de los ulemas en época abasí, se refunde. Pero eso, ¿no? Es posterior. No es algo que surja ya prefigurado desde el comienzo. Luego también hay que tener en cuenta que las tensiones entre suníes y chiíes, y luego la escisión de los hariyíes, tiene que ver con la forma en la que se gesta ese corpus, si aceptamos o no aceptamos las tradiciones orales, si aceptamos o no aceptamos esa sira al Rasul Allah, o nos quedamos con un monoteísmo, nos quedamos únicamente con el Corán, ¿no? Sin luego también el desarrollo legislativo de las cuatro escuelas jurídicas, que también tienen que ver con el desarrollo del Islam como religión. Mm. Y una cosa que llamará la atención a cualquiera que conozca un poco, ¿no? La historia de este Islam original es que hemos mencionado, ¿no? Que en el 630 Mahoma llega a la Meca, en el 634 es la conquista de Jerusalén, pero es que solo 70 años después, 80 años después, ya están en la península ibérica, ¿no? Entran, o sea, llegan a la península ibérica en el 711. Entonces, es una expansión totalmente brutal, ¿no? O sea, llegar del Oriente Próximo, ¿no? A la península ibérica en el otro extremo del Mediterráneo en 80 años es totalmente espectacular. Entonces, a lo mejor para concluir este programa, podrías hacernos un muy breve resumen acerca de cómo se produjo esta expansión tan espectacular en Mm. tan poco tiempo. Tenemos que entenderla tomando en cuenta dos factores. Un factor climático. Ya creo que recordar, pues era hace unos 5 años, publiqué un artículo sobre esta cuestión, de cómo el enfriamiento que se produce en estos años de la antigüedad tardía afecta a la expansión islámica. Es un momento en el que, por ejemplo, las zonas que hoy son desérticas, en esos momentos, por ese enfriamiento del clima, eran zonas como de estepa, eran zonas como herbáceas, ¿va? Eran praderas tal, que posibilitaban el incremento de la cabaña equina, caballo, etcétera. Bien, eso por un lado en el Oriente. Hace poco eh, Pepe Soto, entre otros, han publicado un estudio que han puesto de manifiesto cómo en el Occidente, en el siglo VIII, hubo una importantísima sequía, que también está conectado con la facilidad con la que penetran los ejércitos islámicos. Entonces es una combinación de elementos climáticos y de las tensiones existentes entre las élites urbanas de las distintas zonas por las que fueron pasando los musulmanes. Yo creo que fue la tormenta perfecta, lo que explica la rapidez con la que se expandieron, con la rapidez con la que salieron de la península, de la zona fronteriza entre lo que hoy es la península arábiga y Siria, la zona de Siria-Palestina, entraron en Egipto, prosiguen por el norte de África. La conquista del norte de África
daría para otro capítulo, porque es Ujú. bastante interesante, ¿no? Por los distintos componentes que hay. Pero el común denominador de esa zona son las tensiones internas dentro de la élite. Bien por razones religiosas, en el caso de Egipto, bien por razones políticas, en el caso del norte de África, ¿no? También mezclado con ciertas tensiones, vamos a llamarlas raciales, entre los distintos grupos de población. Y luego también no se nos olvide, ¿no?, que a mediados del siglo VIII se produce la batalla de Talas, ¿no? Que se nos olvida que hacia el otro lado, hacia el extremo oriente, también hubo una penetración de las tropas islámicas, y es un poco también esto también es lo que explica que hoy en China exista una minoría musulmana, los uigures. Entonces, en fin, un poco así, a uña de caballo, hemos, hemos andado, ¿no?, de un extremo al otro del mundo conocido. Y ya para concluir definitivamente este programa, quería que nos trasladáramos un poco al siglo XXI y que a lo mejor quizá podamos terminar, no sé, mandando una reflexión o un mensaje personal a, ¿no?, a todos los que hoy en día ¿no?, comparten, sienten, transmiten pensamientos islamófobos y, ¿no?, y me refiero que intentan transmitir una visión inexacta, ¿no? En la que, por ejemplo, lo típico, ¿no?, de que todos los musulmanes son terroristas o cosas así. Entonces no sé si en base a la historia podamos decir un argumento o más de uno, ¿no? Para definitivamente matar, o sea, liquidar a todas estas personas y sus argumentos. Mm. Bien, un lugar común es decir que el Islam es una religión de paz. Hay gente que dice que, en fin, cuando lees el Corán, tal, te das cuenta de que el Islam, su profeta, se basan en la guerra. Eh, ¿Alguien le ha echado un vistazo al Antiguo Testamento? Hablamos del yihad, de la guerra santa, pero de la teología del Jerem, del exterminio total, que está también en la base del judaísmo. ¿Habla alguien? Obviamente ninguna de las religiones monoteístas se basa o las podemos considerar religiones de paz. Porque implantar un monoteísmo equivale a tener que eliminar el resto de confesiones. Supone que el resto de los creyentes de las otras religiones tienen que quedar sumidos a a los creyentes de la religión triunfante. Sin embargo, ha habido grandes pensadores en las tres grandes religiones que han dado una interpretación humanista, le han dado una interpretación pacifista a cada una a cada una de sus confesiones. Hay una cosa también, otro de esos lugares comunes, ¿no?, que dice que el Islam es una religión eh, atrasada porque no han tenido ilustración. ¿Es una cuestión de que no han tenido ilustración o es una cuestión de que en los últimos 200 años los países en los que los países mayoritariamente islámicos han sido objeto de colonización por parte de las potencias occidentales? Creo que a lo largo de esta intervención eh, he intentado que se vea que el Islam no es una religión extraña al mundo mediterráneo. El Islam durante sus primeros años, su base es la cultura clásica, la cultura helenística, es el mundo grecorromano, no son extraños. Aristóteles, Platón, etcétera, no son extraños para
para un sabio musulmán. No hay, o no deberíamos verlo como algo extraño o ajeno a nuestra propia tradición. De hecho, la base judeocristiana la tienen, la base grecorromana también la tienen. Lo único que lo diferencia fue esa lacra del colonialismo. No hay más. En el fondo no somos tan distintos. Pues con eso nos quedamos, con ese mensaje. Y nada, llegados a este punto, hemos terminado el programa y yo te quería agradecer infinitamente a ti, Carlos, por haber venido aquí al podcast de Historia a hacer un poco de divulgación histórica del origen del Islam, que buena falta hacía. Y por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes en el podcast y a nuestros espectadores en YouTube a que se hagan ya ahora mismo en su librería más cercana con tu libro, con un mar verde y púrpura, porque en él podrán, digamos, un poco, ¿no? Como la secuela del podcast que hemos hablado hoy aquí, porque si nuestro podcast se sitúa en el siglo VII, pues aquí tenemos el siglo IX, entonces sirve un poco como de secuela de lo que hemos hablado aquí, así que nada, pues eso, invitamos a todos nuestros lectores a hacerse con el libro y te agradecemos infinitamente el haber estado aquí. Pues sobre todo gracias a vosotros. Gracias a vosotros por haberme invitado. Tenemos, tenemos compañía. Y nada, sobre todo eso, gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad en fin, de transmitir estas ideas.